Ok, escucho. Cuando hablamos de leucemias agudas, que lo que decimos es como síndrome de hiperviscosidad que sea como una complicación. Mi pregunta es, dentro de este síndrome de hiperviscosidad tiene una complicación que es hemorragias. No me queda claro cómo ese mecanismo o cómo se dan. El aumento de la viscosidad sanguínea se puede producir por aumento de la celularidad, cuando estás hiperleucocitario, o por aumento de algún componente plasmático, como cuando tenés una paraproteína muy aumentada, ¿sí? O sea que la hiperviscosidad la ves tanto en leucemia aguda como en alguna gamapatía, ¿sí? Pero la causa hemorrágica tiene que ver porque interacciona con factores de la coagulación. Y aparte, bueno, en leucemia aguda tenés la trombocitopenia también asociada, ¿sí? Bueno. No, plaquetas no. En general, la interacción con factores de la coagulación tiene que ver con la paraproteína que interactúa con factores, en particular con el factor 10, y se producen trastornos hemorrágicos. Sí, pero en la leucemia aguda, ¿sí?, la hiperviscosidad se produce por aumento de la cantidad de glóbulos blancos anormales, blastos, ¿sí?, que te producen una alteración del intercambio gaseoso, y puede haber también algún tipo de interacción, no con las plaquetas, que van a ser poquitas y que de hecho ya vas a tener propensión al sangrado por eso, sino con los factores. Pero básicamente lo del sangrado tiene más que ver con la hiperviscosidad por aumento de una proteína plasmática. Bueno, justo quería empezar con este caso clínico, que es una chica de 20 años que no tiene ningún antecedente, que consulta a la guardia un domingo por gingivorragia y hematomas. ¿Sí? ¿Algo que le quieran preguntar, algo que quieran saber? La semana pasada, que tuvo su periodo menstrual, le vino más. Sí, tenés razón. Pero no, la verdad es que ella, más que esto, que entre ayer y hoy nota que le sangra mucho y que tiene esos hematomas, tiene un montón, y que no recuerda haberse golpeado. ¿Algo más? Sí, la verdad que fue un suplicio la última semana de facultad, no sé si es que es parciales o qué, pero horrible. No, por ahí tomó algún ibuprofeno la semana pasada, pero persona sana. No. No, la verdad son todos sanos. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo? Ah, perdón, que no me doy cuenta los que están en casa. Ok, ahora las próximas. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué le piden? Un laboratorio, un análisis de sangre, y lo que vemos es esto: un hematocrito de 24%, glóbulos blancos 3.000, plaquetas 22.000. Hasta ahí, ¿qué decimos que tiene? ¿Cómo se llama eso? Pancitopenia, muy bien, ¿sí? Y los tiempos de coagulación, WIC 45, APTT 58, ¿son normales? No, están disminuidos. Bueno, el APTT está prolongado, exactamente, hay una alteración de la coagulación. Bueno, es un domingo, en teoría el domingo en la guardia mucho no nos van a poder hacer, pero tenemos suerte que hay un residente de bioquímica de guardia que está haciendo la especialidad de hematología y nos cuenta que al microscopio ve esa célula que está ahí. ¿Alguno tiene una idea qué puede ser esa célula? Es una célula maligna, estamos de acuerdo, es un blasto, pero ¿alguno puede identificar cuál sería su contrapartida normal? ¿Puede ser un megacariocito? ¿Un? ¿Megacariocito? No, megacariocito, y esto es sangre periférica, megacariocitos en general veríamos en la médula ósea. Es muy difícil la pregunta, chicos, no tienen por qué saberlo, pero les cuento. Es un promielocito, ¿sí?
es un promielocito patológico, donde no se ve el arcoplasma, donde se ve una mayor granularidad que forma como esas rayitas o bastones, que no sé si llegan a percibir bien. Y bueno, lo que les quiero mostrar es un ejemplo de leucemia promielocítica aguda. Cuando ustedes... Doctora, hay una compañera para entrar. Perdón que le interrumpo. Disculpa que la interrumpí. ¿Dónde es? Yo no sé. Bueno, sígalo haciendo, que está muy bien. Bueno, vuelvo. Entonces, lo que les quiero mostrar es un tipo especial de leucemia, ¿sí? Las leucemias agudas tienen todas una clínica muy parecida, sean linfoblásticas, sean mieloblásticas. ¿Cómo se presentan las leucemias? ¿Por qué nos va a consultar el paciente? Quizás por síntomas constitucionales, muy bien, ¿qué más? ¿Una qué? ¿Por qué usted insiste con la anemia hemolítica? ¿Por qué hemolítica? La anemia hemolítica autoinmune es una característica de procesos linfoproliferativos crónicos, en todo caso. Pero cuando estamos hablando de una leucemia aguda, también vamos a tener anemia, pero no va a ser hemolítica, va a ser, en general, en la mayoría de los casos, va a ser por infiltración medular, no voy a tener lugar para tener precursores hematopoyéticos normales, ¿sí? Entonces, los pacientes con leucemia aguda, sean linfoblásticas, sean mieloblásticas en general, pueden tener una clínica muy similar de síntomas constitucionales, de algún episodio de fiebre, de algún episodio de infección, de mucha astenia por la anemia, de algunos sangrados por la trombocitopenia, pueden tener adenopatías, ¿sí? Algunas leucemias puntuales pueden tener infiltración de las encías, por ejemplo, la M4, y algunas además pueden tener compromiso del sistema nervioso central. Pero lo que les quiero decir es que por la clínica va a ser muy difícil que nosotros podamos identificar qué tipo de leucemia aguda tiene nuestro paciente. De todas las leucemias agudas, lo que yo les pediría que recuerden de acá a que ustedes terminen de ejercer la medicina, no terminen de estudiar, es que hay una en especial, que es esta, que es la leucemia promielocítica aguda, que tiene una fisiopatología diferente, ¿sí? Se produce una traslocación, ¿sí? Una alteración citogenética puntual, que no importa que nos acordemos o no, y que produce un arresto madurativo del promielocito, ¿sí? Y una acumulación de promielocitos que se vuelven patológicos. Este tipo de leucemia la tenemos que conocer porque tiene un excelente pronóstico, ¿sí? Excepto que se suele presentar con una coagulopatía inicial muy grave, que es una emergencia médica. Entonces, la mayoría de los pacientes con leucemia promielocítica aguda se pueden curar si es que no se mueren de la coagulopatía de inicio. ¿Y cómo se presenta? Se suele presentar como eso que yo les mostré, como una persona que consulta por manifestaciones hemorrágicas principalmente, con pancitopenia, con alteración de los tiempos de la coagulación, ¿sí? Si uno pudiera hacerle a los pacientes que nos consultan por este cuadro un fibrinógeno, ¿sí? Cuando vemos los tiempos de coagulación alterados, si tuviéramos disponible un fibrinógeno, que el domingo por guardia a lo mejor no lo tenemos, veríamos que está disminuido. Entonces, todo esto es lo característico de una leucemia promielocítica aguda, y este cuadro justifica que yo llame a un hematólogo un domingo a la guardia, ¿sí? Nosotros en general no hacemos guardias activas, en general si nos llaman podemos resolver las consultas telefónicamente, pero esto es una emergencia que tenemos que ir a resolver, tenemos que instaurar el tratamiento precozmente, y es la manera de que el paciente no se muera sangrando y que de hecho evolucione mejor y se cure. ¿Sí? Sí. Bueno, me preguntan si en general solemos hacer frotis. ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes?
En general, en un laboratorio, si vos las muestras de sangre se procesan de manera automatizada en un contador hematológico. El contador hematológico, esto se los deben haber dado en la primera clase, la doctora Estrada. Bueno, las muestras de sangre se procesan en un contador hematológico y nos van a dar todos los valores, ¿sí? El hematocrito que se calcula, los hematíes, la hemoglobina, los índices hematimétricos, los glóbulos blancos con alguna especie de fórmula, algunos contadores con una fórmula más exacta, otros con fórmula menos exactas, y también van a contar las plaquetas, que uno las tiene que pedir aparte, pero en el contador está todo. Lo normal y lo correcto es que primero que se debería hacer a todos los pacientes que se sacan sangre un frotis, pero si hay una alteración, el bioquímico tiene que confirmar por la microscopía lo que le dice el aparato. No puede informar directamente, tiene 2000 plaquetas, tiene que chequearlos con su ojo. ¿Mm? O sea que el frotis se hace siempre, se hace habitualmente, ¿sí? Y si no está hecho, uno lo pide. O sea, o se lo pedís al bioquímico, o se lo pedís al hematólogo o al que corresponda. A los hematólogos nos gusta que nos pidan la interconsulta, no el frotis. Y nosotros le vamos a hacer frotis, pero bueno. Bueno, volviendo a esta leucemia, lo que les quería contar entonces es que habíamos dicho que tenía una fisiopatología distinta, que era esta traslocación especial que promueve el arresto de los promielos. Entonces, lo que se usa para el tratamiento, ¿sí?, es ácido transretinoico. Se llama ATRA. Entonces, por eso, ácido transretinoico o tretinoína, distintos nombres, por eso es que es importante hacer el diagnóstico precoz, ¿sí?, para poder instaurar esta droga para frenar la coagulopatía. Promueve la maduración de los promielos inmaduros. Es eso. ¿Cómo? Ácido transretinoico. Es un derivado de la vitamina A. No, es otro. Pero es parecido, es un derivado de vitamina A también. Se lo tenés que poner con coagulopatía o sin coagulopatía, inicia tratamiento con esto. De hecho, esta forma especial de leucemia es la primera leucemia aguda. Esto se los cuento como cultura general. Es la primera leucemia aguda que se puede tratar cuando es de bajo riesgo sin quimioterapia. Se usa esta droga, ácido transretinoico, y se usa trióxido de arsénico. ¿Mm? O sea, esto hace como, no sé, 5, 6, no me acuerdo, una cantidad de pocos años, se vio que estos pacientes podían ser tratados sin citostáticos. Y es una leucemia que se puede curar. Es una de las leucemias mieloblásticas de buen pronóstico que no es necesario hacerles trasplante como forma de tratamiento. ¿Sí? No lo sé, es frecuente, no es una cosa rarísima. Es frecuente y es de personas jóvenes. Mira, el número exacto no lo sé. Bueno. Es más frecuente en personas jóvenes que en personas mayores. Eso sí te puedo decir. Por eso el ejemplo tiene 20 años. Bueno. ¿Qué otras particularidades me pueden decir de la leucemia aguda? ¿Qué otras cosas les parece importante acordarse cuando sean médicos de las leucemias agudas en general? Acordarse de que existe esta, que es diferente y que es una urgencia y que tenemos que llamar al hematólogo, sea el día que sea. Bueno, las complicaciones. ¿Qué complicaciones? Neutropenia febril, perfecto. Bueno, cuéntenme, perfecto, paremos en neutropenia. Ustedes vieron neutropenia febril con el doctor Suárez, excelente clase, ya saben todo. Yo les quiero preguntar, en serio, ¿cómo revisan al paciente con neutropenia febril? Cuénteme qué es exhaustivamente. Pero perfecto, muy bien, eso quería escuchar.
que revisamos la boca, revisamos el periné. ¿Qué más revisamos? En un paciente que está neutropénico, probablemente plaquetopénico. Bueno, ve las zonas de decúbito, pero en general no te va a venir postrado porque este señor, pobrecito, estaba bien hasta hace 15 días atrás, así que todavía no está postrado con escaras, pero posibles focos de infección, ¿sí? O sea, si tiene alguna lesión en piel, ¿sí? Inclusive los neutropénicos severos, si no tienen fiebre y tienen un foco, los jerarquizamos. El dolor es un síntoma de alarma, lo jerarquizamos, lo tratamos. Paciente que está plaquetopénico, ¿sí? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos los sangrados? A nivel cutáneo, ¿sí? Aparte nos va a contar si tiene algún sangrado húmedo, si tuvo epistaxis, si tuvo algo. Pero ¿qué más? ¿Cómo se evalúa? ¿Dónde más miramos si un paciente sangró? ¿Cómo? Tacto rectal. No, no le hacemos tacto rectal porque el paciente es neutropénico. Entonces, no le hacemos maniobras invasivas, ni tacto rectal, ni enema, ni temperatura rectal, porque eso puede promover bacteremias que pueden empeorar el pronóstico del paciente. Pero ¿dónde miramos? ¿Qué nos falta para decir si el paciente está sangrando o puede tener algún sangrado grave? ¿Qué nos falta mirar? Ya miramos toda la piel. No. Del examen físico. La boca. La boca, muy bien. Está bien lo que me dijeron desde casa. La boca hay que mirar. Las flictenas hemorrágicas, ¿sí? Las ampollas de sangre en el paladar, para algunos autores, en pacientes plaquetopénicos, son predictivas de sangrado en sistema nervioso central. Que las flictenas hemorrágicas, las ampollitas de sangre en el paladar, para algunos autores y en la práctica clínica cotidiana, son predictivas de sangrado en sistema nervioso central. ¿Sí? Nos falta una cosa muy importante, pero que no la están pensando porque no lo deben haber hecho ni lo deben haber visto hacer nunca. Fondo de ojo, muy bien, ¿sí? Hay que evaluar el fondo de ojo del paciente plaquetopénico siempre. Las hemorragias del fondo de ojo se consideran sangrado mayor y hay que tomar una conducta, ¿sí? O sea, hay que corregir esa trombocitopenia. Las hemorragias del fondo de ojo, que se consideran sangrado mayor, también son predictivas de sangrado en sistema nervioso central. ¿Cómo es esto del sangrado mayor, sangrado menor? ¿Alguien tiene idea? ¿A qué le llamamos sangrado mayor? Sangrado mayor, lo van a ver bien con la doctora Cortés, pero repasamos del año pasado. Sangrado mayor, el que provoca descompensación hemodinámica, ¿sí? O el que por su localización provoca una grave complicación que amenaza la vida o la función del órgano. Por ejemplo, sangrado en sistema nervioso central o sangrado en el fondo de ojo. Un sangrado mayor, ¿sí? Después hay sangrados menores y sangrados no mayores, pero clínicamente significativos. O sea, una persona que tiene una epistaxis que no para, que no lo llega a descompensar hemodinámicamente, pero que tiene que ir a la guardia, eso es un sangrado no mayor, pero clínicamente significativo. Así se llama. Bueno, ya que estamos hablando de la gente que sangra, y ustedes tuvieron la clase de medicina transfusional, ¿cómo transfundimos a los pacientes? Por ejemplo, volvamos al caso de Agustina, ¿sí? Y pensemos que esta persona tiene sangrado en fondo de ojo. Cuéntenme. A ver, ¿cómo se transfunden glóbulos rojos? ¿Cómo o por qué o de qué manera transfundirían glóbulos rojos? Bueno, solemos usar la hemoglobina como valor para indicar si está menos de 7 se suele transfundir, siempre y cuando obviamente haya una compatibilidad.
y si no, hay ciertas situaciones clínicas, sea por la gravedad, por las comorbilidades o bueno, lo que sea, donde se puede transferir el paciente con valores de hemoglobina mayor a 7. Y más allá del valor de la hemoglobina, que está perfecto como lo explicaste, ¿con qué criterio vos transfundís glóbulos rojos? ¿A quién le transfundís? ¿Cuál es el criterio? ¿Es solamente el número, el valor de hemoglobina? O sea, porque ella hoy tiene 7 de hemoglobina porque tiene una anemia ferropénica, yo la transfundo. Bueno, acá me están diciendo que tienen en cuenta el estado general, o sea, tienen en cuenta qué cosa, la clínica, ¿sí? La transfusión de glóbulos rojos, más allá del valor de hemoglobina, como dice ella, que está perfecto en general, con más de 7 rara vez se transfunde, con menos de 7 es probable que transfundamos, lo que importa es la clínica. ¿Cómo está el paciente? Si está o no está hemodinámicamente descompensado, qué antecedentes tiene, cuál es la causa de la anemia, la puedo revertir fácilmente de alguna otra manera, ¿sí? Y supongamos, bueno, esta paciente en particular tiene 8 de hemoglobina, ¿la transfundiría? O sea, depende si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, no. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que me contestaron desde casa. Acá me decían, lo puedo transfundir preventivamente por si va a tener hemorragias. Yo prefiero esto, no transfundirle glóbulos rojos porque en principio tiene una... hasta la semana pasada fue a la facultad. Sí, le costó un montón, porque acá me dicen que tiene un deterioro del estado general. Pero bueno, tan deteriorada no está. Tiene 20 años, no tiene una cardiopatía isquémica establecida, va a estar en reposo. No necesito transfundirle glóbulos rojos. ¿Qué más le podría transfundir o no a esta paciente? Plaquetas para empezar. ¿Cuál es el criterio transfusional de las plaquetas? Cuéntenme. ¿Cómo se transfunden? ¿Con qué indicación se transfunden plaquetas? No saben. Bueno, yo les cuento. ¿No es según la cantidad de plaquetas? Bueno, un criterio es el recuento de plaquetas, está muy bien. Entonces, Y si hay hemorragias o no. y ¿no? otro criterio es el sangrado. Entonces, a esta paciente alguien me dijo, le transfundiría plaquetas, no está ni bien ni mal, tiene un sangrado en el fondo de ojo, y yo les pregunto, en general, ¿cómo le transfundirían, con qué criterio le transfundirían plaquetas a una persona con una leucemia aguda o a una persona con un proceso oncohematológico postquimioterapia que está trombocitopénico? Y eso es lo que les quiero contar porque a lo mejor no saben. Las plaquetas se transfunden profilácticamente para evitar sangrados siempre que el recuento sea menor a 10.000, ¿sí? Con menos de 10.000 plaquetas, uno pide una transfusión de plaquetas. Y cuando va a ser la orden para pedir la transfusión de plaquetas, ¿qué anota? ¿Qué pide? Así, un genérico, transfusión de plaquetas. ¿Cuántas? ¿Cómo? Bueno, lo que uno puede pedir es transfusión de un pool de plaquetas o de un concentrado por aféresis de plaquetas, que como les dijo el doctor Echagüe en la clase de medicina transfusional, esas plaquetas pertenecen a un solo donante que fue y donó sangre por aféresis, que donó plaquetas por procedimiento de aféresis. Este procedimiento, eso es excelente, no está disponible en todos lados y a veces las plaquetas vienen de muchos donantes, ¿sí? Y cada persona que va a donar sangre, que dona sangre entera, dona una unidad de plaquetas. Entonces, si yo tengo que indicarle una transfusión de plaquetas a una persona adulta, le indico un concentrado de plaquetas o un pool de plaquetas, y si no hay, lo que le indico es una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso del paciente. ¿Mm? Esa es la manera de pedir la transfusión de plaquetas. Una unidad por cada 10 kilos de peso. ¿Sí? Bueno, el segundo criterio para transfundir plaquetas a estos pacientes, escucho, el pool es de un solo donante y para una sola persona. Lo que vos le pudiste... ¿Cómo?
No, en general no importa. O sea, dentro de un rango de pesos normales, el peso no importa en el pool de plaquetas. ¿Mm? Sí. Perdonen, que no esté... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, perfecto, así se lo pasan. Bueno, segundo criterio de transfusión de plaquetas en un paciente oncohematológico. Primero, si tiene menos de 10.000. Segundo, si tiene menos de 20.000 plaquetas, pero tiene fiebre o sangrado. ¿Por qué la fiebre? Porque se dice que la fiebre disminuye ese estado hipercatabólico que uno tiene, disminuye más rápidamente el recuento de plaquetas. Entonces, en este tipo de pacientes, si tienen menos de 20.000 con fiebre o sangrado, se tienen que transfundir. ¿Sí? Tercer criterio de transfusión de plaquetas, cuando tienen menos de 50.000 plaquetas, pero tienen un sangrado mayor, ¿sí? O tienen necesidad de un procedimiento invasivo. ¿No? Cirugía mayor o colocar una vía central. Cualquier procedimiento que vaya a sangrar. Entonces, esta paciente dijimos que tenía un sangrado en el fondo de ojo. ¿Le pasaríamos plaquetas o no le pasaríamos plaquetas? Trataríamos de pasarle plaquetas. Perfecto. Y les cuento además, ese fibrinógeno que de casualidad sabemos que tiene menos de 100, es riesgo grave de sangrado, ¿sí? Así que eso también habría que corregir. ¿Qué hemocomponente le transfundirían a una paciente que tiene hipofibrinogénemia? O sea, existe el concentrado de fibrinógeno, ¿sí? Si uno lo tiene, se lo puede indicar a un paciente que tiene hipofibrinogénemia. Pero si no tenemos el concentrado, ¿cuál es el hemocomponente más rico en fibrinógeno? ¿Es el plasma? No, son los crioprecipitados, ¿sí? Y la forma de indicar la transfusión de crioprecipitados también es una unidad cada 10 kilos de peso. Sí. Exactamente. Acá nos preguntan si esto de una unidad de plaquetas por kilo de peso significa que el paciente va a recibir 5, 6, 7 unidades que provienen de 7 donantes diferentes. Sí, es una complicación. Por eso es muy importante que la gente vaya a donar plaquetas por el sistema de aféresis. Porque además puede donar cada 72 horas, evita la sensibilización, evita la exposición a infecciones. Claro, si querés ir a donar plaquetas de aféresis en cualquier lugar, en cualquier centro de hemoterapia, el que quiere ir a donar plaquetas de aféresis o lo que quiera a CEMIC, que está la secretaria de la cátedra con necesidad de donaciones, puede ir y donar a nombre de Laura Mascareñas. Bueno, entonces, con este caso ya terminamos de repasar un poco la leucemia promielocítica aguda, las complicaciones que puede tener, la forma de tratar. ¿Qué otra cosa podemos, antes de cerrar ya con las leucemias agudas? ¿Dónde puede recaer una leucemia aguda? Una leucemia linfoblástica aguda. En niños o en adultos, pero perfecto. El paciente tuvo leucemia linfoblástica aguda. Creíamos que se había curado, pero no. ¿Qué tengo que revisar? ¿Dónde puede recaer una leucemia linfoblástica aguda? Puede recaer en sistema nervioso central, excelente, y también hay recaídas testiculares, ¿sí? Así que los pacientes con leucemias linfoblásticas agudas, en el control, se revisan completos. Bueno, con respecto al compromiso en sistema nervioso central de una leucemia aguda, que ya ustedes vieron en la clase que eso es frecuente o debe ser investigado en las linfoblásticas. ¿En qué otras leucemias también hay que estudiarlo? Sí, el compromiso en sistema nervioso, uno lo estudia y lo trata preventivamente en las leucemias linfoblásticas. Y por otro lado, en alguna otra de las mieloblásticas, ninguna.
Las que tienen componente monocitoide hay que también hay que estudiar y tratar el compromiso en sistema nervioso central. Las que tienen compromiso monocitoide, que son mieloblásticas, no son linfoblásticas, y tienen compromiso subtipo FAB-M4, por ejemplo, lo que antes se llamaba así. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda de las leucemias agudas? Todo lo que es clínica y complicaciones, tanto en la linfoblástica como en la mieloide, es lo mismo. Son muy similares, por eso decimos, por la clínica no lo vamos a poder diferenciar, ¿sí? Por lo menos el día que llega el paciente, algunas son características que son más propias de un grupo que de otro. Por ejemplo, la presencia de adenopatías es más frecuente en las leucemias linfoblásticas, pero podés tener una leucemia mieloblástica que tenga adenopatías, no es imposible. Okay. O sea, las pienso como una entidad y después las diferencio. Las diferencio por el laboratorio principalmente, pero tengo en cuenta esta que les mostré hoy, porque esta se suele presentar como pancitopenia, a diferencia de las otras que en general tienen leucocitosis. ¿Entienden? Una leucemia linfoblástica aguda, una leucemia mieloblástica aguda, la mayoría se va a presentar con leucocitosis, con anemia y plaquetopenia. Pero bueno, la promielocítica es una pancitopenia. La complicación neutropenia febril no varía cuál es el origen de la leucemia, los sangrados, salvo en la promielocítica, no varían. Bueno, siguiente, entonces, algo más, nada más, ¿no? Ya entendimos todos, cosas raras a acordarse, el compromiso en sistema nervioso central, otros compromisos ajenos a la médula ósea, y los tengo que estudiar. O sea, ¿lo buscas aparte o sabés si ese promielocito va a ser como monocito? No. Promielocito, este es un tipo especial, me lo define la citometría, me lo define el estudio citogenético. Si es monocitoide o no, me lo va a decir la citometría y puede ser que los estudios citogenéticos me aporten algo más. Son diferentes. Esto no va a cambiar a un monocito. Este promielocito va a seguir siendo promielocito hasta que se cure. Habitualmente, digamos, no. Que cambie de linaje una leucemia a lo largo de la evolución no es algo imposible, pero habitualmente no sucede. Bueno, sigo. Bueno, este es otro caso, es un chico de 23 años, que lo llevan a la guardia, lo lleva el suegro, porque está medio, no quiero decir la palabra que dijo el suegro, está medio tonto, ¿sí? Al examen físico llama la atención que tiene una esplenomegalia significativa, no conocen ningún antecedente, y el laboratorio es esa catástrofe que se ve ahí. Fíjense que no está tan anémico, 32 de hematocrito, no tiene las plaquetas tan bajas, están normales de hecho, y tiene 785.000 glóbulos blancos, ¿sí? Y por suerte nuestro amigo residente de bioquímica que hace guardia con nosotros nos dice que sí, que le parece que tiene algunos blastitos, que nos mandó ahí por WhatsApp la foto y le puso flechitas a los blastos, pero la realidad es que la mayoría son mielocitos, neutrófilos, algunos eosinófilos, algunos basófilos. ¿Qué les parece que es esto? ¿Una crisis elástica? ¿Cómo? ¿Una crisis blástica? Bueno, en particular, esto no es una crisis blástica porque hay muy poquitos blastos y la mayoría son elementos maduros. Entonces, primero, estás orientado, decime de qué patología estás hablando, en qué estás pensando. Leucemia mieloide crónica. Estás pensando en una leucemia mieloide crónica, que es una enfermedad que tiene qué cosas. ¿Cómo evoluciona? Clásicamente. Una leucemia mieloide aguda. Evoluciona en fases, ¿sí? Entonces Claro. tiene la primera fase de la leucemia mieloide crónica, ¿cómo se llama? Fase crónica.
¿sí? En el transcurso de la enfermedad, fase acelerada, ¿sí? Y eventualmente hacia el final, crisis blástica, que la crisis blástica es indiferenciable de una leucemia aguda. Bueno, esto puede ser o todavía una fase crónica o eventualmente una fase acelerada. La realidad es que la mayoría de los elementos son elementos maduros. Pero yo quiero saber por qué Jonás, que es una persona lúcida, normal, que trabaja, no sabe, no contesta, no sabe qué día juega la selección, el partido, no entiende nada, está estuporoso. ¿Cuál es la causa de esto? Más temprano alguien de acá me lo dijo. Más temprano hablamos de esta complicación. ¿Puede ser un síndrome hiperleucocitario? Exactamente, está con un síndrome hiperleucocitario, ¿sí? Que altera el intercambio gaseoso. Entonces, una de las manifestaciones es a nivel del sistema nervioso central y el paciente no está en coma, pero poco le falta. ¿Qué harían ustedes con esto? ¿Cómo trataríamos esto? ¿Que es una urgencia? No, no es exactamente una sangría lo que haríamos. Una sangría es cuando tenemos poliglobulia, pero estamos encaminados. Hidratación, excelente. ¿Qué más? ¿Cómo? Claro, bueno, evitar aumentar la viscosidad, perfecto. ¿Qué más haríamos? Lo dejamos con los 785.000 glóbulos blancos. No se llama plasmaféresis, ¿cómo se llama? Es parecido el procedimiento. No le querés remover el plasma, le querés remover los glóbulos blancos. ¿Cómo? Sacar los leucocitos por un medio mecánico que se llama leucoaféresis. Se puede hacer ese procedimiento, leucoaféresis. ¿Sí? Y mientras tanto, si no podemos hacer leucoaféresis hasta que lo deriven, etcétera, etcétera, los hematólogos podemos intentar una citorreducción. Podemos darle alguna quimioterapia para bajar más rápidamente este recuento de glóbulos blancos. Por ejemplo, podemos usar hidroxiurea, que no es el tratamiento de elección de la enfermedad, pero me va a servir para bajar rápidamente esta cantidad de glóbulos blancos que tiene el paciente. Acuérdense lo interesante de la leucemia mieloide crónica, la primera entidad en la que se identificó una causa genética y a su vez la primera entidad que tuvo un tratamiento con blanco molecular. ¿Sí? La leucemia mieloide crónica se produce por una translocación cromosómica que genera un gen de fusión, un gen anormal, que a su vez hace una proteína anormal que está constitucionalmente activada y da el cuadro que ustedes conocen. Entonces lo que se encontró, el primer fármaco con blanco molecular que se encontró, fue un fármaco capaz de inhibir a esta tirosina quinasa. Exactamente, el primero fue imatinib. Genial, glorioso. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda de la leucemia mieloide crónica o de otro? Leucemias agudas ya vimos, leucemia mieloide crónica acabamos de ver, leucemia linfocítica crónica nos cansamos de escuchar en la clase, vimos el caso clínico, tiene la anemia hemolítica que me decía el compañero antes, así que leucemia linfática crónica ya la saben, ¿verdad? No les quedó ninguna duda de esa otra entidad. ¿Podemos terminar con las leucemias, las agudas y las crónicas? Perfecto. ¿Qué hora es? ¿Alguien sabe? Bueno, tenemos 10 minutitos más y ya. Bueno, a este señor de 75 años lo traen a la guardia los hijos también porque lo encuentran estuporoso, somnoliento, y alguien lo recibe, le va haciendo una tomografía porque le pareció que era el estudio
más importante, la tomografía no tiene nada, y en el laboratorio tiene esas alteraciones. Está un poco anémico, glóbulos blancos normales, plaquetas prácticamente normales, falla renal y eritro alta. ¿Por qué piensan que el paciente está estuporoso? ¿Y cómo lo confirman? Hay millones de causas por las que el paciente puede estar estuporoso. Digamos, con la tomografía descartamos groseramente el sangrado o alguna lesión, ¿sí? El paciente podría estar infectado, me pueden decir, bueno, está séptico y entonces podría tener una meningitis. Excluyamos esa causa, no tiene fiebre, no tiene nada. Bueno, está muy bien. ¿Alguna alteración del medio interno? No, tiene un ionograma normal. La alteración que tiene es eso. Tiene una urea un poco elevada, la creatinina elevada, pero diríamos que no es taurémico, no tiene flapping, no tiene prurito, no tiene... No, por eso. Tiene la urea elevada, pero no justifica el ensayo. Y el examen físico, nada, un poco pálido, no sé si tiene un soplo, eso no, me parece que tiene un soplito de estenosis aórtica, pero muy buena con el estetoscopio no soy, no tiene rales. Signos vitales normales. Ayer, mieloma múltiple, muy bien. ¿Y qué pensás del mieloma múltiple? ¿Qué puede tener? ¿Por qué puede estar? Pero ¿por qué tiene? Está bien, perfecto. Como dijo el doctor, anemia, eritro alta, falla renal, no puedo dejar de pensar en mieloma múltiple. ¿Por qué pienso que el señor puede estar estuporoso? Por Por la hiperviscosidad. hiperviscosidad, excelente. ¿Y cómo clínicamente puedo diagnosticar la hiperviscosidad? Está bien, esto lo tiene. Tiene la alteración. ¿Y qué? No, pero el proteinograma no lo voy a tener en la guardia del domingo. Bueno, excelente. Le hago un fondo de ojo que va a tener alteraciones características, dilataciones tortuosas de las venas del fondo de ojo, que algunos la llaman enrista de salchicha, y va a tener hemorragias en el fondo de ojo, ¿sí? Entonces, la hiperviscosidad, ¿qué es también? ¿Por qué estamos hablando hoy de hiperviscosidad? Para ustedes que no van a ser hematólogos. ¿Una urgencia? Es una urgencia, ¿sí? Es una urgencia médica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un paciente con hiperviscosidad y qué no vamos a hacer? Plasmaféresis, excelente. Bueno, resulta que para hacer plasmaféresis yo lo voy a tener que derivar al paciente y necesito que me lo acepten en el Durán que tienen plasmaféresis y no estaría pasando. ¿Qué hago mientras tanto? Hago una hidratación amplia. ¿Qué no hago? No le doy diuréticos, excelente. ¿Y qué más no hago? Bueno, eso aparte no le voy a dar nefrotóxicos porque tiene un mieloma, pero desde el punto de vista de la hiperviscosidad, ¿qué cosa no le indico? No transfundirlo. No transfundirlo. Este señor tiene 30 de hematocrito, posiblemente no tenga indicación de transfusión, pero en un paciente que esté más anémico, no lo transfundo hasta que no tenga asegurado el procedimiento de plasmaféresis. Y les cuento, para darle la razón a algo que dijeron hace un ratito en la clase, que si yo estoy en el campo, o sea, ya no es que estoy esperando que lo deriven al Durán, estoy muy en el campo y no sé cuándo ni a dónde lo van a derivar, eventualmente si yo le hago una flebotomía, una sangría, también puedo ayudar a disminuir la viscosidad. Pero obviamente que esto es una cosa, un recurso de súper emergencia en un lugar súper recontra careciente. En el primer mundo de las ciudades, lo mandamos a un lugar donde le hagan plasmaféresis. Último caso. Una señora de 72 años, esta por suerte no fue a la guardia del domingo de ustedes.
fue al consultorio que están reemplazando a un amigo y están haciendo consultorio. Y les trae esto, un laboratorio donde tiene una anemia, ¿cómo es esa anemia? ¿Es microcítica, macrocítica? ¿Cómo es? Una anemia macrocítica, los glóbulos blancos en el límite inferior y las plaquetas, ¿cómo están? Elevadas, muy bien. Y ustedes podrían decir que a la señora le falta algo fundamental por esos estudios que trae. Uno diría que le falta hierro, la anemia esa puede ser ferropénica. No, no parece ferropénica, ferritina alta, B12 también está normal. Empecemos. Causas de macrocitosis. Déficit folato. Déficit de folato. Bueno, la señora come perfecto, no es alcohólica, no está pedido el folato, pero pensamos que no lo tiene. Hipotiroidismo. Excelente, los dos que dijeron hipotiroidismo. Justo tiene unos estudios de hace 4 meses y no es hipotiroidea. ¿Qué más? No, ácido fólico me dijeron desde casa, no es el ácido fólico. ¿Por qué una señora de 72 años podría tener una anemia macrocítica? O cualquier persona de 72, de 80, ¿por qué? TB12. Bueno, le contesto primero de acá y después contesto en casa. Anemia hemolítica. En contra de anemia hemolítica en esta paciente, que está bien, porque la reticulocitosis de las anemias hemolíticas te da macrocitosis. En contra de anemia hemolítica, yo te diría que tiene un LDH normal, que no creo que esté hemolizando. Perdón, ¿qué me decían en casa? ¿Alguien que preguntó algo? Déficit de B12. No, tiene una B12 normal, 600 está perfecto, no tengo dudas de que está normal. Pero está bien pensarlo. Un señor, un anciano, ¿por qué cosa hematológica podría tener macrocitosis? Un síndrome mielodisplásico. Perfecto, un síndrome mielodisplásico. ¿Cómo lo voy a estudiar? ¿En un frotis? Lo primero que voy a pedir es un frotis de sangre periférica, ¿sí? En particular, esta señora tiene en los neutrófilos la anomalía de Pelger, neutrófilos que son hiposegmentados, que tienen solamente 2 segmentos nucleares. ¿Qué más voy a pedir para estudiar la mielodisplasia? ¿Proteinograma? El proteinograma no necesariamente, no me va a aportar mucho. La citometría como complemento ¿de qué? ¿Citometría de qué pedirías? Pedirías un citogenético. ¿En dónde? ¿En qué material? Bueno, si yo quiero diagnosticar una mielodisplasia, ¿sí? Lo que voy a hacer, aparte de mirar el frotis, aparte de descartar cualquier carencia y cualquier otra intercurrencia, me tengo que asegurar que no esté infectada, que no tenga otro cáncer, que no tenga déficit de B12, que no tenga déficit de folato, que no tenga déficit de cobre, ¿sí? Entre otras cosas, que no está medido acá, pero bueno. Y voy a hacer un estudio de médula ósea. Punción, aspiración y biopsia. Con el aspirado voy a mirar yo, que soy hematóloga, y como dijeron ustedes, voy a mandar los estudios genéticos pertinentes. Les cuento para terminar, este caso en particular corresponde a una mielodisplasia, a un subtipo especial de mielodisplasia de bajo riesgo, que se llama 5Q-, ¿sí? Que es una mielodisplasia de señoras mayores habitualmente, con una anemia macrocítica, una anemia que no suele ser sumamente grave, y que se acompaña de trombocitosis. La mayoría de las displasias en realidad tienen citopenias en sangre periférica. Esta en particular tiene trombocitosis. Última cosa antes de que apague, ¿qué hacen con los pacientes que tienen trombocitosis? Si viene cualquier paciente y les consulta por trombocitosis, ¿qué piensan? Listo, llamo a la doctora Heller. Se acabó el paciente para mí, llamo a la doctora Heller. ¿O qué hacen? ¿Qué les buscan?
No necesariamente. Eso pasa si es parte de un síndrome mieloproliferativo crónico. Esas plaquetas aumentadas te pueden aumentar un poquito el riesgo trombótico y si son muy, muy, muy aumentadas el riesgo de sangrado en el contexto de un mieloproliferativo crónico. Pero lo que yo les pregunto es, ¿siempre que alguien tiene plaquetas aumentadas es porque tiene un mieloproliferativo crónico? No, muy bien. ¿Qué es más probable que tenga alguien que tiene una trombocitosis? No necesariamente viral. Algo puede ser algo infeccioso, alguna infección crónica, puede ser. ¿Y qué más aparte de una infección? ¿Qué otra cosa puede ser que tenga una persona con trombocitosis? Otra neoplasia, una neoplasia no hematológica, ¿sí? Cáncer de riñón, cáncer de ovario, pueden tener trombocitosis. Y la última cosa que quiero que me contesten. Una mujer joven, por lo demás sana, con una anemia leve que tiene trombocitosis, ¿qué puede tener? No es un síndrome, no es una trombocitemia esencial, que podría tenerla, pero no me refiero a eso. Infinitamente más frecuente que la trombocitemia esencial. No. Bueno, puede tener ferropenia, ¿sí? La ferropenia es una causa frecuente de trombocitosis, sobre todo trombocitosis no extrema, no 1.000.000 de plaquetas. Pero sí tranquilamente puede tener 520.000 plaquetas. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para estudiar una trombocitosis es descartar cosas reactivas como infecciones y descartar ferropenia. Voy a pedir parámetros de inflamación, eritro, PCR y ferritina. Y después de eso empiezo a pensar si tiene un mieloproliferativo crónico o no. Conmigo, por suerte, para ustedes terminaron. Cualquier cosa me llaman, me escriben, lo que sea. A ustedes. Gracias, Doc. ¿Cuáles son las condiciones? 3 y 4. 3. Levanten la mano los que suben. Bien. 3 y 4, ¿quiénes son? Son, bueno, 1, 2, 3, 4.